vamos a hablar de una de las mayores revoluciones que está viviendo el mundo del dinero, el impacto de la inteligencia artificial en las finanzas. La gran pregunta es, ¿están las máquinas de verdad a punto de dejar sin trabajo a los analistas humanos? ¿O es la historia un poco más complicada? A ver, vamos directos a la pregunta del millón. Durante siglos, economistas, inversores, todo el mundo ha intentado descifrar los secretos del mercado. Predecir la próxima crisis, el próximo boom, ha sido siempre el santo grial de las finanzas. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera en la intuición humana, sino literalmente en el silicio? Y es que, ojo, esto no es ciencia ficción. O sea, ahora mismo, mientras estamos hablando, se están ejecutando millones de operaciones de forma totalmente automática. Lo que vemos aquí nos da una pequeña idea de la velocidad y la complejidad brutal del trading algorítmico. Es un campo de batalla donde cada microsegundo cuenta, y es justo ahí donde la IA entra para cambiarlo todo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de este nuevo arsenal financiero? Pues en el fondo todo se reduce a dos conceptos clave. Por un lado, una cantidad de datos descomunal, lo que llamamos Big Data, y por otro, la inteligencia artificial, que es la única capaz de encontrarle algún sentido a todo ese caos. Claro, el auge de la IA en finanzas no ha salido de la nada. Se apoya, digamos, en 4 pilares. Primero, la cantidad de información digital que generamos es astronómica. Segundo, la potencia de los ordenadores para procesar esos datos ha crecido de forma exponencial. Tercero, guardar y analizar toda esa información es cada vez más y más barato. Y por último, y no menos importante, es que no paramos de desarrollar algoritmos nuevos y mucho más potentes. Y en el corazón de toda esta revolución nos encontramos con las redes neuronales. ¿Y qué es esto exactamente? Pues para que nos entendamos, son modelos informáticos que intentan imitar la forma en que funciona nuestro propio cerebro para procesar información y, sobre todo, para tomar decisiones. La verdad es que es una analogía muy potente. Y aquí vemos un poco cómo se organiza. Una red neuronal completa está hecha de capas de neuronas artificiales interconectadas. Imaginemos que son como diferentes filtros. La información entra por un lado y cada capa se especializa en detectar un tipo de patrón distinto. Al final del todo, el sistema es capaz de encontrar relaciones entre miles de datos que para un ojo humano serían, completamente invisibles. Pero si hacemos zoom y miramos de cerca, toda esa increíble complejidad nace de algo muy, muy simple. Cada una de estas neuronas artificiales lo único que hace es un cálculo matemático súper básico. La verdadera magia, el poder, aparece cuando conectas miles o millones de ellas. Es esa conexión masiva lo que le da al sistema esa capacidad casi sobrehumana para analizar el mercado. Venga, pasemos a ver una de las aplicaciones más fascinantes de todo esto. Cómo la IA puede llegar a medir algo tan abstracto, tan humano, como el humor o el sentimiento del mercado. Esto lo consigue a través del análisis de sentimiento. Es una tecnología que entrena a una máquina para que lea un texto, ya sea una noticia, un informe o incluso un tuit, y sea capaz de clasificar la emoción que transmite, si es positiva, negativa o simplemente neutra. Vamos, que estamos enseñando a las máquinas a leer entre líneas. Y esta imagen lo ilustra de una forma genial. A la izquierda vemos las palabras que la máquina asocia a una crisis: incertidumbre, deterioro, pérdidas. A la derecha, justo lo contrario, el lenguaje de la recuperación: mejora, favorable, sólida. Los modelos de IA aprenden a identificar estos patrones y a ponerle un número al sentimiento de miles de documentos en cuestión de segundos. Pero bueno, la pregunta clave es, ¿y qué tan buenos son haciendo esto? ¿Nos podemos fiar? Pues mirad la tabla. Modelos como Finbird, que está entrenado específicamente con textos financieros, alcanzan puntuaciones de precisión altísimas, en este caso un 0.88 sobre 1. Eso significa que aciertan la inmensa mayoría de las veces al clasificar una noticia. Son muy, muy fiables. Bien, ya sabemos que la IA puede leer las noticias y entender el ambiente. La siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo se traduce todo eso en la decisión final de comprar o vender una acción? Para entender el salto, empecemos por lo básico, por lo que haría una persona. Una estrategia de trading humana puede ser muy visual. Por ejemplo, la típica regla del cruce de medias móviles que vemos aquí. Cuando la línea rápida cruza hacia arriba la lenta, compramos. Cuando cruza hacia abajo, vendemos. Es una regla simple, basada en un único patrón que podemos ver. Ahora, comparemos eso con lo que ve un modelo de IA. No ve solo 2 líneas en un gráfico. Ve todo esto a la vez. Datos de precios, de volumen, decenas de indicadores técnicos y, por supuesto, las puntuaciones de sentimiento de las noticias. Analiza miles de variables al mismo tiempo para encontrar patrones que un cerebro humano sencillamente no podría ni empezar a procesar. Y construir un sistema así, a grandes rasgos, sigue unos pasos bastante lógicos.
Primero, recopilas todos los datos que puedas. Segundo, usas un modelo como Finbert para analizar las noticias y sacar esa puntuación de sentimiento. Tercero, juntas todos los datos, precios, indicadores y sentimiento. Y cuarto, el paso crucial. Entrenas una red neuronal con datos del pasado para que aprenda a predecir qué va a pasar después y lo pruebas para ver si hubiera funcionado. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es casi inevitable. ¿Vamos hacia un futuro financiero completamente dominado por algoritmos? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene eso? Llevamos décadas sabiendo, gracias a la economía conductual, que los seres humanos no somos tan racionales como nos gusta pensar. Como dice esta cita, a menudo tomamos decisiones basándonos en atajos mentales, en reglas de tres, no en un análisis frío y estricto. Nos dejamos llevar por el pánico, por la euforia, por las emociones. Y aquí está el punto clave de todo el asunto. Los algoritmos quitan de la ecuación la emoción humana, sí, pero introducen sus propios tipos de errores. Un modelo puede sobreajustarse, que es como si se aprendiera el pasado de memoria tan bien que luego no sabe reaccionar a nada nuevo. O peor, si lo entrenamos con datos sesgados, el algoritmo no solo aprenderá esos sesgos, sino que los amplificará. O sea, no son infalibles, sus fallos simplemente son de otra naturaleza. Y esto nos deja con la pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. El día que una de estas máquinas tome una mala decisión que afecte a los ahorros de millones de personas o que ponga en riesgo la estabilidad de todo el sistema, ¿a quién le pedimos responsabilidades? ¿Al programador que la diseñó? ¿A la empresa que la usó? ¿Al propio código? Resolver este dilema ético y legal es, sin duda, uno de los mayores desafíos que tenemos por delante en esta nueva era de las finanzas.